Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series turcas. Si son como yo y disfrutan perdiéndose en mundos llenos de intriga, romance, batallas y personajes inolvidables, entonces han llegado al lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un género que las series turcas dominan como ninguna otra, los dramas históricos. Prepárense porque vamos a descubrir juntos los 15 dramas históricos turcos más adictivos que, les garantizo, los tendrán pegados a la pantalla desde el primer episodio hasta el último. Desde los gloriosos días del Imperio Otomano hasta los tiempos turbulentos de otras civilizaciones, estas series nos ofrecen una ventana fascinante al pasado, llena de drama, pasión y, por supuesto, mucha historia. Antes de empezar con la lista, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de mis recomendaciones, análisis y novedades sobre las series turcas que tanto nos gustan. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra lista de dramas históricos turcos que te harán adicto. Comencemos con un clásico indiscutible, ***Mutese MYZYL***, o El siglo magnífico. Esta serie es un verdadero fenómeno mundial que catapultó a las series turcas a la fama internacional. Nos cuenta la historia de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y una figura clave en la política del imperio. Prepárense para intrigas palaciegas, romances apasionados, batallas épicas y vestuarios impresionantes. Es una serie larga, sí, pero es que la historia del Imperio Otomano da para mucho. Cada episodio es una joya, un festín visual y narrativo que nos sumerge en la corte otomana con una fidelidad asombrosa. No solo vemos las luchas de poder y las conspiraciones, sino que también se exploran las complejidades de las relaciones personales, las ambiciones, los miedos y los sueños de los personajes. La serie se toma algunas licencias creativas, por supuesto, pero siempre manteniendo la esencia de los eventos históricos y la psicología de los protagonistas. Los actores, especialmente Ali Tergen como Süleyman y Meri Muzerli como Hürrem, realizan interpretaciones magistrales que los han convertido en íconos de la televisión turca. Si aún no la han visto, corran a buscarla. Les aseguro que no se arrepentirán. Y un consejo: tengan a mano palomitas y un buen té turco para disfrutar al máximo de esta épica saga. En segundo lugar, tenemos ***Dirilis, Ertuğrul, ***, o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie es un viaje épico a los orígenes del Imperio Otomano. Sigue la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del imperio. Es una serie llena de acción, aventuras y valores como la lealtad, el honor y la valentía. Si les gustan las series de guerreros y las batallas a gran escala, esta es para ustedes. Además, la fotografía es espectacular, realmente te sientes transportado a la estepa de Anatolia del siglo XIII. Dirilis, Ertuğrul, no es solo una serie de acción, es una exploración profunda de la cultura y las tradiciones turcas, de la importancia de la familia, la fe y la justicia. La serie se centra en la lucha de Ertuğrul y su tribu Kay por sobrevivir en un mundo hostil, plagado de enemigos y traiciones. A través de su liderazgo y su coraje, Ertuğrul se convierte en un símbolo de esperanza y resistencia para su pueblo. La serie destaca por sus impresionantes escenas de batalla, coreografías de lucha realistas y una banda sonora que te pone los pelos de punta. Los personajes son complejos y bien desarrollados, cada uno con sus propias motivaciones y conflictos internos. Y no podemos olvidar los paisajes impresionantes y los vestuarios detallados que contribuyen a crear una atmósfera auténtica y cautivadora. Si buscas una serie que te haga vibrar con cada batalla y te inspire con sus valores, Dirilis, Ertuğrul, es la elección perfecta. Seguimos con ***Payitat, Abdülhamid ***, o la capital, Abdülhamid. Esta serie se centra en la vida del sultán Abdülhamid II, uno de los últimos sultanes otomanos. Nos muestra los desafíos que enfrentó durante su reinado, incluyendo las intrigas políticas internas, las amenazas externas y los intentos de modernizar el imperio. Es una serie muy interesante que nos da una perspectiva diferente de un periodo crucial de la historia otomana. Abdülhamid II es una figura controvertida en la historia turca, considerado por algunos como un déspota y por otros como un estadista visionario que intentó preservar el imperio en un momento de crisis. Payitat, Abdülhamid se adentra en la mente de este sultán, mostrando sus estrategias políticas, sus miedos y sus esperanzas.
La serie destaca por su rigor histórico y su atención al detalle en la recreación de la corte otomana y los eventos de la época. A través de sus personajes, la serie explora los conflictos entre las diferentes facciones políticas y las potencias extranjeras que intentaban debilitar el imperio. También nos muestra los esfuerzos de Abdulhamid por modernizar el país, construyendo ferrocarriles, escuelas y hospitales. Payitat, Abdulhamid es una serie imprescindible para aquellos que quieran comprender mejor la historia otomana y los desafíos que enfrentó Turquía en el siglo XIX. Es una serie que te invita a reflexionar sobre el poder, la responsabilidad y el legado. En cuarto lugar, quiero recomendarles **Filinta***. Esta serie nos transporta a Estambul en el siglo XIX, donde seguimos a un grupo de valientes policías que luchan contra el crimen y la corrupción. Es una serie llena de acción, misterio y romance con personajes muy carismáticos y una ambientación impecable. Si les gustan las series policiales con un toque histórico, Filinta es una excelente opción. Imaginen una mezcla entre Sherlock Holmes y CSI, pero ambientada en las calles adoquinadas de Estambul, con sus mezquitas majestuosas y sus bazares bulliciosos. Filinta nos ofrece una visión fascinante de la vida en la ciudad en el siglo XIX, con sus costumbres, sus clases sociales y sus secretos oscuros. La serie destaca por sus tramas intrincadas y sus giros inesperados, que te mantienen pegado a la pantalla hasta el final. Los personajes son complejos y memorables, cada uno con sus propias habilidades y motivaciones. Y no podemos olvidar el romance, que añade un toque de pasión y drama a la serie. Si buscas una serie que te entretenga y te intrigue, Filinta es una apuesta segura. Es una serie que te transporta a otro tiempo y te hace sentir como si fueras parte de la acción. Continuando con nuestra lista, tenemos **Kurulus, Osman **, o Fundación, Osman. Esta serie es una continuación de Dirilis, Ertuğrul, y nos cuenta la historia de Osman, el fundador del Imperio Otomano. Es una serie llena de acción, batallas y drama, con personajes muy bien desarrollados y una trama que te engancha desde el principio. Si les gustó Dirilis, Ertuğrul, definitivamente tienen que ver Kurulus, Osman. Después de ver a Ertuğrul allanar el camino, es hora de presenciar el nacimiento de un imperio. Kurulus, Osman profundiza en los desafíos que enfrentó Osman al establecer su poder y expandir su territorio. La serie es tan épica como su predecesora, con batallas aún más grandes, efectos especiales impresionantes y una trama que te mantiene al borde del asiento. Además de la acción, Kurulus, Osman explora las relaciones personales de Osman, sus amores, sus amistades y sus rivalidades. Los personajes son aún más complejos y las motivaciones son aún más claras. La serie también se centra en la importancia de la justicia, la lealtad y la fe en la fundación del Imperio Otomano. Si eres fan de Dirilis, Ertuğrul, Kurulus, Osman es una visita obligada. Es una serie que te hará sentir orgulloso de la historia turca y te inspirará con su mensaje de esperanza y perseverancia. Ahora hablemos de Mehmed Bircian Fatih, o Mehmed, conquistador del mundo. Esta serie nos cuenta la historia de Mehmed II, el sultán que conquistó Constantinopla en 1453, un evento que marcó el fin del Imperio bizantino y el inicio de una nueva era. Es una serie muy ambiciosa que recrea con gran detalle la época y los personajes. Aunque solo tuvo una temporada, vale la pena verla por su producción y su valor histórico. La caída de Constantinopla es uno de los eventos más importantes de la historia universal, y Mehmed Bircian Fatih captura la magnitud de este momento con una precisión asombrosa. La serie nos muestra la preparación meticulosa de Mehmed para el asedio, sus estrategias militares y su determinación inquebrantable. También nos presenta a los personajes clave del lado bizantino, mostrando su valentía y su desesperación. Las escenas de batalla son espectaculares, con miles de extras y efectos especiales impresionantes. La serie también se centra en la vida personal de Mehmed, sus amores, sus ambiciones y sus dudas. Si te interesa la historia de la conquista de Constantinopla, Mehmed Bircian Fatih es una serie que no te puedes perder. Es una serie que te hará reflexionar sobre el poder, la ambición y el destino. En séptimo lugar, tenemos Uyan, Buyukselkuklu, o Despertar, el gran imperio seliúcida. Esta serie nos transporta al siglo XI y nos cuenta la historia del imperio seliúcida, un poderoso imperio turco que jugó un papel crucial en la historia de Oriente Medio. Es una serie llena de batallas, intrigas y personajes históricos fascinantes.
Antes de los otomanos estuvieron los selyúcidas, una dinastía turca que dominó gran parte de Persia y Anatolia en el siglo XI. Uyan Buyuk Selçuklu nos presenta a este imperio fascinante mostrando su ascenso al poder, sus guerras contra los bizantinos y sus conflictos internos. La serie destaca por su rigor histórico y su atención al detalle en la recreación de la época. Los personajes son complejos y bien desarrollados, cada uno con sus propias motivaciones y ambiciones. La serie también se centra en la importancia de la cultura y la ciencia en el imperio selyúcida. Si te interesa la historia de los imperios turcos preotomanos, esta serie es para ti. Es una serie que te abrirá los ojos a un capítulo fascinante de la historia de Oriente Medio. Pasemos ahora a **Alparslan, Buyuk Selçuklu o Alparslan, el gran imperio selyúcida. Esta serie es una precuela de Uyan Buyuk Selçuklu, y nos cuenta la historia de Alparslan, el sultán selyúcida que lideró a su ejército a la victoria en la batalla de Manzikert en 1071, una batalla que abrió las puertas de Anatolia a los turcos. Es una serie llena de acción, drama y romance, con una producción impecable y una banda sonora épica. La batalla de Manzikert es un evento clave en la historia turca, ya que allanó el camino para la conquista de Anatolia por los turcos. Alparslan, Buyuk Selçuklu nos presenta a este sultán legendario, mostrando su valentía, su estrategia militar y su visión de futuro. La serie destaca por sus impresionantes escenas de batalla, coreografías de lucha realistas y una banda sonora que te pone los pelos de punta. Los personajes son complejos y memorables, cada uno con sus propias habilidades y motivaciones. Si eres fan de Uyan Buyuk Selçuklu Alparslan, Buyuk Selçuklu es una visita obligada. Es una serie que te hará sentir orgulloso de la historia turca y te inspirará con su mensaje de coraje y determinación. En noveno lugar, tenemos **Hurrem Sultan **, una miniserie que se centra exclusivamente en la vida de Hurrem Sultan, la poderosa esposa de Suleimán el Magnífico. Si quedaron fascinados por este personaje en MyZYL, esta miniserie les dará una visión más profunda de su vida y sus motivaciones. Esta miniserie ofrece una inmersión más profunda en la psique de Hurrem, revelando las complejidades de su personalidad, sus ambiciones y sus miedos. Es un complemento perfecto para MyZYL, que te permitirá comprender mejor a uno de los personajes más fascinantes de la historia otomana. Ahora hablemos de **Bir Zamanlar Kukurova o Érase una vez en Kukurova. Aunque no es estrictamente un drama histórico de imperios y sultanes, esta serie nos transporta a la Turquía de los años 70 y nos cuenta la historia de un amor prohibido en un entorno rural y lleno de conflictos. Es una serie llena de drama, pasión y suspense, con personajes muy bien desarrollados y una trama que te engancha desde el principio. Dejamos de lado la pompa de los palacios para adentrarnos en los campos de algodón de Kukurova, en la Turquía de los años 70. Bir Zamanlar Kukurova nos presenta un mundo rural y lleno de tradiciones, donde el amor, la venganza y la ambición se entrelazan en una trama apasionante. La serie destaca por su realismo y su autenticidad en la representación de la vida rural en Turquía. Los personajes son complejos y memorables, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y suspirar, Bir Zamanlar Kukurova es una excelente opción. Continuando con nuestra lista, tenemos **Batam Sensin o Eres mi patria. Esta serie nos cuenta la historia de un oficial del ejército otomano que lucha en la guerra de independencia turca después de la Primera Guerra Mundial. Es una serie llena de drama, acción y romance con personajes muy complejos y una trama que te hace reflexionar sobre la guerra y el patriotismo. La guerra de independencia turca es un periodo crucial en la historia de Turquía, y Batam Sensin captura la intensidad de este momento con una precisión asombrosa. La serie nos muestra el conflicto entre los nacionalistas turcos y las fuerzas de ocupación extranjeras y la lucha por la supervivencia de Turquía. La serie destaca por su realismo y su autenticidad en la representación de la época. Los personajes son complejos y memorables, cada uno con sus propias convicciones y conflictos internos. Es una serie que te hará reflexionar sobre el patriotismo, el sacrificio y el costo de la guerra. En 12º lugar, quiero recomendarles **Kukuk Aa**. Esta serie, aunque más ligera que las anteriores, nos ofrece una mirada a la Turquía de la posguerra desde la perspectiva de un niño.
A través de sus ojos vemos los cambios sociales y políticos que estaban ocurriendo en el país. Es una serie muy conmovedora y entretenida que te hará reír y llorar. Kukuk Ağa nos ofrece una perspectiva única de la historia turca, a través de los ojos de un niño. La serie es una oda a la inocencia y la esperanza, y te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad y la perseverancia. Ahora hablemos de *** y Simsizler *** o Anónimos. Esta serie nos cuenta la historia de un grupo de agentes secretos turcos que luchan contra el terrorismo en el sureste de Turquía. Aunque no es un drama histórico en el sentido tradicional, está ambientada en un contexto histórico específico y nos muestra los desafíos que enfrenta Turquía en la lucha contra el terrorismo. Y Simsizler es una serie que te hará reflexionar sobre la complejidad de la lucha contra el terrorismo y los desafíos que enfrentan aquellos que arriesgan sus vidas para proteger a su país. En penúltimo lugar, tenemos *** KZ o La hija del embajador. Aunque no es un drama histórico en el sentido estricto de la palabra, esta serie está ambientada en un entorno rico en historia y tradición, la región de Egeo en Turquía. Nos cuenta la historia de un amor imposible entre un hombre humilde y la hija de un embajador. Es una serie llena de drama, pasión y paisajes impresionantes. Sefirin KZ es una serie que te transportará a un mundo de belleza y tradición, y te hará suspirar con su historia de amor imposible. Los paisajes son impresionantes, la música es conmovedora y los personajes son memorables. Y finalmente, para cerrar nuestra lista, les recomiendo *** Ya İstiklal Ya Ölüm, *** o Independencia o Muerte. Esta miniserie nos cuenta la historia de la Guerra de Independencia turca, un periodo crucial en la historia de Turquía. Es una serie llena de acción, drama y patriotismo con personajes históricos muy bien representados. Si les interesa la historia de Turquía moderna, esta serie es imperdible. Ya İstiklal Ya Ölüm es una serie que te hará sentir orgulloso de la historia turca y te inspirará con su mensaje de libertad y autodeterminación. Y ahí lo tienen. Nuestra lista de los 15 dramas históricos turcos más adictivos que te harán viajar en el tiempo y vivir emociones intensas. Espero que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención y que les dé muchas horas de entretenimiento. Antes de despedirme, quiero recordarles brevemente lo que hemos cubierto hoy. Exploramos 15 dramas históricos turcos fascinantes, desde los reinados de los sultanes otomanos hasta los tiempos turbulentos de la Guerra de Independencia turca. Vimos cómo estas series nos ofrecen una ventana única al pasado, llena de intriga, romance, batallas y personajes inolvidables. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia turca. Espero que hayan disfrutado el vídeo y que les haya sido útil para descubrir nuevas series para ver. Ahora me encantaría saber cuál de estas series es su favorita o cuál les gustaría ver primero. Déjenme sus comentarios abajo. También me encantaría saber qué otros dramas históricos turcos recomendarían. Y antes de irse, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.